Hoy nos vamos a acercar a un tema que es muy difícil. Es un tema realmente muy duro. Vamos a tratar de acercarnos como filósofos, tratando de rascar lo que está más allá de lo aparente. Vamos a tratar de entender las causas profundas que están escondidas detrás de las causas aparentes. Me sorprende que haya tanta gente. No sé bien por qué habéis venido, ya que os voy como mínimo a amargar el día. Esto no funciona. Cuenta Platón, sabio Platón, en su República, en el capítulo 7, un cuento, una historia. Él nos invita a imaginar una caverna. Y que en el fondo de esta caverna hay seres humanos que han nacido ahí y que eso es todo lo que conocen. Además, estos seres humanos están encadenados, amarrados, en el fondo de la caverna por el cuello y por las piernas, obligándoles a que mantengan su cabeza siempre mirando el fondo de la caverna. Justo detrás de ellos hay un muro y justo detrás del muro hay un fuego. Algo así. Cuenta Platón que por la edad de las cadenas, porque las cadenas son muy viejas, de repente una de ellas se abre, una del cuello, y el personaje por primera vez puede mover el cuello. Es una sensación absolutamente nueva para él. Una vez el cuello libre, él entiende y siente y percibe el movimiento por primera vez. Él se acerca y a través de las manos él puede liberar a sus piernas. Y por primera vez en toda su vida se levanta. Eso es un momento muy importante en su vida. Aunque vive en la oscuridad, aunque vive en las sombras, por primera vez puede mirar las sombras de pie. Y justo cuando se levanta, hay algo que le llama atención detrás. Y cuando gira la cabeza, ve algo espantoso. Él ve el fuego. Él ve los hombres que caminan delante del muro con unas imágenes encima de su cabeza, que es justo lo que proyectan una sombra en el fondo de la caverna. Y que hasta aquel momento había sido toda su vida. Porque los hombres que han nacido en esta caverna tienen por las sombras como toda su verdad. Y en este momento él entiende que había pasado toda su vida engañado, apostando en que las sombras eran la verdad. Y en este momento él percibe una luz más fuerte, que es lo que indica la salida de la caverna. Nuestro héroe nunca había utilizado su cuerpo. Con un gran esfuerzo empieza a escalar, a subir. Es un camino escarpado, muy difícil. Sus pies se cortan, pero él persiste, insiste. Y llega a la salida de la caverna. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Él se pondrá absolutamente ciego, porque él no está acostumbrado con la luz. Él nunca ha tenido contacto con la luz verdadera. Pero aún ciego, es capaz de percibir por primera vez el viento que toca su piel. Es todo un proceso, cuenta Platón, el camino de que él pudiera ver fuera de la caverna. Al principio por la noche, primero el reflejo de la luna y de las estrellas en las aguas, hasta poder finalmente mirar directamente al sol. ¿Y qué eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy? Poco a poco. ¿Qué sabemos hoy sobre Siria? ¿O qué es lo que nos ha llegado sobre Siria? Que hay un pueblo
víctima de un dictador y que en un determinado momento se cansa de esta opresión y tratan de luchar contra la opresión buscando su libertad. Este dictador, este opresor, machaca y destruye absolutamente esta revuelta, utilizando armas químicas. Y esto es lo que recibimos hoy. Eso es lo que hemos bebido de Siria. Cuando miramos esta imagen, cuando miramos esta foto, lo que surge en nuestro corazón, ¿qué es? Necesitamos salvar a esta gente. Es un mundo injusto. Necesitamos liberar a Siria de su dictador. Necesitamos destruir Bashar al-Assad. Siempre que al leer un periódico sintamos esta rabia visceral, esta fuerza visceral, probablemente estamos siendo manipulados. ¿Por qué? Porque la historia tiene hoy 3 etapas, 3 niveles, 3 capas. Tenemos una capa superficial, que es la historia que la prensa nos presenta. Hay una historia oculta que necesitamos investigar y rascar para poder entender. Y en el fondo hay una historia financiera, económica, que hoy por hoy es la razón de prácticamente todos los movimientos históricos, las guerras, los conflictos que vemos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor poder de hoy? El dinero. Si pensamos un poco, la mayoría de los regímenes políticos que vivimos hoy en Occidente reciben el nombre de democracia. Pero si reflexionamos un poquito, nos daremos cuenta de que democracia, que es el gobierno del pueblo, no es tanto una democracia. Sí, podemos votar, pero si pensamos un poco, nos daremos cuenta de que no son los representantes que hemos elegido los que realmente mandan. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas, y la más simple y la más sencilla, es que para que cualquier presidente sea elegido, él necesita una campaña electoral, una gran máquina de propaganda para poder vencer las elecciones. Y esto cuesta muy caro. ¿De dónde va a sacar el dinero? Pues él va a recibir préstamos generosos de banqueros, de empresarios, de lobistas, que tienen naturalmente un interés oculto detrás. Porque ellos ayudan, porque ellos saben y están seguros que una vez este presidente sea elegido, él va a luchar por lo que me interesa, por lo que yo quiero. Ahora vamos a ver las mayores empresas del mundo, o sea, las mayores fuentes de renta, las empresas que más dinero dan en nuestro mundo. El número 1 es la banca. Se calcula que los 10 mayores banqueros de nuestro mundo tienen acumuladas una fortuna de más o menos unos 800 billones de dólares. 800 billones de dólares son 800 millones de dólares. Si hoy por hoy el mayor poder es el dinero, sin duda estos señores son hoy por hoy prácticamente omnipotentes. La segunda industria que más dinero tiene en nuestro mundo es la bélica, la de armas. Para la industria bélica es interesante que haya paz o guerra en el mundo. Guerra. Si ellos son los que más dinero tienen, ellos mandan. Y esto es una verdad. Os dije, os voy a amargar el día. La tercera industria que más dinero tiene en nuestro mundo es la petrolera. Es interesante para los hombres de negocio del petróleo que hay energías renovables o no. No. Y ellos tienen mucho dinero
ellos mandan. La cuarta industria, la farmacéutica. ¿Es interesante que haya salud o no? Hay tres industrias más que no están puestas aquí, que es la de drogas, porque no sabemos muy bien, la pornografía y la prostitución, y los números varían demasiado. Y la quinta son los medios de comunicación. Para entender esto necesitamos entender que prácticamente todos los medios de información que tenemos acceso, que utilizamos para comprender el mundo de lejos como un telescopio, necesitamos entender que el medio de información es un negocio. No tiene como misión, objetivo, decirnos cuál es la verdad, sino su objetivo es hacer dinero. ¿De dónde viene su dinero? Pues del mismo lugar que viene el dinero de nuestros políticos, de los banqueros, de las industrias de armas. ¿Sí? Es duro. A lo largo de la presentación habrán muchas tiras de periódicos, sobre todo del País. Yo no tengo nada contra el País, ¿ok? Es solo un ejemplo que en Internet se encuentra con mucha facilidad. Ahora vamos a leer algunas frases de grandes hombres de la historia. Solo deme el control sobre la moneda circundante de las naciones sin importar quién escriba las leyes y seré el dueño de este país. No importa a quién vote el pueblo, siempre votarán en nosotros. Barón Mayer Rothschild. Es una de las... bueno, el anterior, ¿sabes? Él ha fundado una de las familias más ricas del mundo, si no la más rica de todas. Y su fortuna vino básicamente de la batalla de Waterloo, con Napoleón. Napoleón ha perdido, pero él tenía una serie de espías y él recibió la información un día antes que Inglaterra. Y él empezó a avisar a todos que Inglaterra había perdido. La bolsa ha caído, él compró todas las acciones y el día siguiente supieron que Inglaterra había ganado y él era dueño del 70% de la bolsa de Inglaterra. Controla los alimentos y controlarás la gente. Controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla el dinero y controlarás el mundo. Henry Kissinger fue el secretario de Defensa de Estados Unidos durante mucho tiempo. Recibió el Nobel de la Paz en 73 porque, según la prensa, él era el responsable por el alto del fuego en el Vietnam. Este alto al fuego fue suspendido, le pidieron el Nobel de la Paz de vuelta y él no quiso devolver. En el 2001, cuando sucede el ataque de las Torres Gemelas, Bush le llama para pedir consejo porque él había una empresa y al cabo de 2 años él desapareció. Es uno de los personajes más influyentes dentro de la política internacional de Estados Unidos. ¿Sí? Aquellos que fabrican y emiten el dinero y los créditos son precisamente quienes dirigen las políticas gubernamentales y tienen en sus manos el destino de la gente. Reginald McKenna era el presidente de uno de los mayores bancos de Inglaterra. Estamos agradecidos con el Washington Post, con el New York Times, con la revista Time y otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros el haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años. David Rockefeller. Rockefeller también viene de una familia de banqueros. Su padre es prácticamente el dueño del 90% del petróleo del mundo. El terreno de la ONU fue una donación de su familia.
Ok. Volvemos a Siria. Y vamos a tratar de entender qué es lo que ha pasado. Vamos a tratar de hacer un poquito de historia muy rápida. Yo no tengo mucho tiempo y esto es uno de los problemas. Hay mucha historia que hablar, vamos a resumir todo mucho. Si tenéis alguna pregunta específica lo podemos hacer al final de la charla. ¿Okay? Cada uno de los temas daría una conferencia aparte. Lo que más me ha costado ha sido cortar todas las cosas que me gustaría decir y lo siento por eso. Tenemos a Siria, no se ve muy bien. A lo mejor algunos de vosotros habéis visto este vídeo, es muy interesante, que está en internet, entender el conflicto de Siria en 10 minutos. Vamos a revisar algunas cosas que están ahí. Ahí tenemos a España, aquí tenemos a Siria, está a unas 8 horas de aquí. Todo eso es desierto, esto es Siria. La población se concentra sobre todo aquí porque todo esto es un gran desierto. O sea, como dije antes, Siria es un canal fundamental hoy para el transporte del petróleo. La mayoría del petróleo nace aquí en el Golfo y para llegar al Mediterráneo tiene que dar la vuelta y pasar por el canal de Suez y esto es dinero. Sería mucho más interesante hacer el camino directo. Esta es una zona muy vieja, muy vieja. Es una de las cunas de nuestra civilización. Sumer, Mesopotamia. Ha pasado en las manos de mucha gente. El Imperio Persa, el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cae, se divide en dos y lo que queda se transforma en el Imperio Musulmán, que llega hasta España. Las cruzadas es la reconquista de esta zona. Hasta aquí llega el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es lo que queda del Imperio de Gengis Khan, que vienen de allá, súper lejos. Llegan de Turquía se transforma en el Imperio Otomano, y se quedarán ahí hasta la Primera Guerra Mundial y se quedarán durante 600 años. La Primera Guerra Mundial es una o más conferencias. Es la relación del Imperio Otomano con el Imperio Austrohúngaro. Para resumir, Inglaterra, Francia, bueno, estaba Rusia también, formaban una unión que necesitaban vencer el Imperio Otomano, pero era absolutamente imposible para ellos vencer desde fuera. Necesitaban apoyo desde dentro. ¿Y qué es lo que hicieron con los árabes? Les prometieron, si ellos ganasen el Imperio Otomano, los árabes tendrían un país todo para ellos. Y siempre ha sido el sueño de los árabes. Es muy importante entender que los árabes no son una religión, es un pueblo. ¿Sí? Es una región del mundo, la península arábica. Hay árabes cristianos. Antes de Mahoma habían árabes judíos. Y el mundo musulmán no es también homogéneo. Hay partes muy diferentes dentro del mundo musulmán. Existen 4 grandes grupos. ¿Qué es lo que pasa? Los árabes ayudan. Vale. Los árabes ayudan. Puedes pasar, Sam. Eso. Los árabes ayudan. Y ellos hacen un acuerdo, se llama el Acuerdo de Sykes-Picot, en 1916, que era ultra secreto en este momento. Pero era un timo, era una mentira. La promesa que ellos habían hecho a los árabes de generar un país era mentira. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Han recortado la península arábica entre esos dos países. Bueno, está Turquía, Rusia también tenía una parte de Turquía. Y los países eran Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita y Irán. Y Palestina. Cada uno de esos países se quedó en las manos de ingleses o de franceses y ellos dividieron el país sin tener ningún tipo de referencia cultural. Como dije antes,
los musulmanes no son un grupo único. Existen 4 grandes grupos, pero 2 principales, los suníes y los chiíes. ¿Dónde sucede esta diferencia? Cuando Mahoma muere en el 632, él no deja claro quién tiene que ser el sucesor de la religión, y cada grupo interpreta de una manera diferente. Los suníes son el 85% de los musulmanes, los chiíes el 10 o el 13%, y entre los otros 5% se reparte 2 otros grupos. No vamos a hablar de esto porque eso sería una otra conferencia. Al final, si queréis, tenéis curiosidad, si queréis saber algo, podemos hablar. ¿Qué sucede? Estos países no tienen ningún tipo de soberanía. Es Inglaterra y Francia quienes eligen a dedo los gobernantes de estos países. Siria pertenece a Francia. Francia vende los derechos del petróleo a diferentes empresas externas y cobra por el transporte. Bueno, sucede la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, esos países salen de la península arábica. Antes de salir, fundan el Estado de Israel, que es una otra conferencia, que es un mundo aparte, que transforma toda la zona en una gran bomba reloj. En el 1949 y 1957 hay 2 golpes de Estado en Siria. ¿Por qué? Por una razón oficial. La razón oficial, bueno, estamos en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y Siria tiende a ser comunista. Este es el motivo real. ¿Y qué es lo que hacen Estados Unidos? Junto con Inglaterra, que es una alianza muy vieja, muy antigua, echan al Chikri al-Quwatli, me cuesta un poquito estas pronunciaciones, del poder. Bueno, le echan al principio en el 49, él vuelve en el 55 con una elección democrática, y otra vez en el 57 lo echan. ¿Cuál era la razón real? Había una empresa que había sido fundada con Estados Unidos y la Arabia Saudita, que se llama la Arabian American Oil Company, o Aramco, que funciona hasta hoy. Ellos tenían un oleoducto que pasaría por Arabia Saudita, Jordania, Irak, pero paraba en Siria. Y la votación estaba un poco frenada en el Parlamento de Siria. Entonces Estados Unidos tomó la decisión de cambiar el régimen para permitir este oleoducto. Lo mismo había pasado en Arabia Saudita, pero no un golpe de Estado a nivel democrático, porque ahí hay reyes. Hubo un rey que tuvo que abdicar para que su hermanastro lo asumiera. También hubo un asesinato. Bueno, hay muchos ejes manejes en toda esta historia. En 1963 empieza una ideología en esta región que se llama Baas. ¿De qué va el Baas? Recordamos que en la Primera Guerra Mundial habían prometido a los árabes un país único. Este sueño sigue latiendo en sus corazones. Entonces, y lo que hacen es aunar, reunir, juntar este viejo sueño de un país único para los árabes con una serie de ideas socialistas o comunistas. Y además es un Estado laico. Lo que ellos hacen es separar la religión de la política. En 1971 asume la presidencia de Siria Hafez al-Assad, que es el padre de Bashar al-Assad. Esta idea se esparce por el mundo árabe y Siria y Egipto se unen. En este momento,
Hafez al-Assad toma la decisión de nacionalizar el petróleo. Echa las empresas y el petróleo de Siria pasa a ser de Siria. Algo muy revolucionario en este momento. Hafez al-Assad es el gran jefe de la ideología Baas, pero Saddam Hussein también tiene mucha fuerza dentro de esta ideología. Pero son líneas de pensamiento diferentes. Y todo el grupo Baas se divide entre Hafez al-Assad y Saddam Hussein, generando una gran separación entre esos dos países a nivel ideológico. Okay. En el año 2000, Hafez muere y asume la presidencia su hijo, Bashar al-Assad. En el 2002, con el 2001, sucede el ataque de las Torres Gemelas y una serie de cosas. Bush hace un discurso sobre el eje del mal. Al principio hay algunos países y unos meses después él suma a Siria a estos países. Voy a leer el trozo del discurso. ¿Sí? Con vuestro permiso. Nuestro objetivo es prevenir que regímenes que apoyan al terror amenacen a Estados Unidos o a nuestros amigos y aliados con armas de destrucción masiva. Algunos de estos regímenes han estado bastante callados desde el 11 de septiembre, pero conocemos su verdadera naturaleza. Corea del Norte es un régimen que se está armando con misiles y armas de destrucción masiva mientras mata de hambre a sus ciudadanos. Irán anda enérgicamente tras estas armas y exporta terror, mientras que unos pocos que no han sido elegidos reprimen el deseo de libertad del pueblo iraní. Irak sigue haciendo alarde de sus hostilidades hacia Estados Unidos y apoyando el terror. El régimen iraquí ha conspirado para desarrollar anthrax, gas nervioso y armas nucleares desde hace más de una década. Este es un régimen que ya ha utilizado gas venenoso para asesinar a miles de sus propios ciudadanos, dejando cuerpos de madres apiñados sobre sus hijos muertos. Este es un régimen que aceptó las inspecciones internacionales y luego expulsó a sus inspectores. Este es un régimen que tiene algo que ocultar del mundo civilizado. Estados como estos y sus aliados terroristas constituyen el eje del mal que se arma para amenazar la paz del mundo. Entonces, Bush suma a Siria en este eje del mal, lo que hace con que cualquier acuerdo, cualquier tratado internacional sea muy difícil. Siria se queda un poco aislada. Hasta que en 2011 sucede algo increíble. ¡Wow! La primavera árabe. ¡Qué nombre tan poético! ¿Cuál es la historia que nos llega? Hay un vendedor ambulante en Túnez que la policía requisa su carro para vender de una forma agresiva y violenta y la gente se cabrea y empiezan a haber revueltas, al principio pacíficas y luego armadas. ¿Cuál es la verdad? No. ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha sido fundamental para desestabilizar Túnez, Egipto y Libia, que eran países que llevaban mucho tiempo en la cola de Estados Unidos. Pero al llegar a Siria encuentra con el ejército sirio que enfrenta esta rebelión armada con su propio ejército. Y este es el principio de los conflictos en Siria. Ese es el primer combate, que es una consecuencia de la primavera árabe. Cuando llega a Siria, pues, encuentra el ejército de Assad
¿Qué nos interesa esta noticia? Aquí. La primavera árabe se detiene a las puertas de Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí es aliado de Estados Unidos y hay una serie de intereses económicos. ¿Sabe? Muy bien, entonces nos encontramos con esta situación. Bashar al-Assad asume la presidencia de Siria. En el 2014 hay unas elecciones y él gana con el 88,7% de los votos. Ya para ser un tirano era muy querido por su gente. Él trae internet, hasta que en 2011 sucede la primavera árabe, que llega a Siria de una forma muy bélica, armada, y él enfrenta a la primavera árabe con su ejército. Ok. Voy a tratar de entender el panorama general de Siria en el momento de los conflictos. Tenemos los dos grandes grupos, los chiíes y los suníes. Bashar al-Assad es chií, de la línea chií, que es una línea laica donde separa la religión de la política. Tenemos el gobierno de Bashar al-Assad, tenemos la oposición moderada, según Obama es moderada, pero según todos los testigos presentes de ahí, son los responsables en descuartizar a los cristianos para promover conflictos con el presidente. Y son, este brazo armado, eran soldados que se transformaron en mercenarios, por diferentes motivos. Eran soldados de Bashar al-Assad que se transformaron en mercenarios. Son los islamistas y tenemos los radicales, que se dividen en varios grupos, pero hay dos grandes grupos. Al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, y ISIS, que es el Estado Islámico, que es muy famoso hoy. Os suena, ¿verdad? Ok. Hay dos grandes momentos en el conflicto donde el mundo grita. Recordamos que siempre que yo sienta esta rabia visceral en mí cuando lea un periódico, probablemente estoy siendo manipulado. Uno es la masacre de Hula y la otra es el ataque químico en Ghouta. Hay muchísimos testigos presenciales. La primera masacre era una masacre sobre todo de niños. Hay un niño que fue testigo de 11 años que solo sobrevivió porque las manchas de sangre de su madre cayeron sobre él y los asesinos pensaron que él estaba muerto. Y él contaba que los asesinos tenían barba larga y el pelo rapado. Y no hablaban árabe, hablaban un otro idioma. Y en Ghouta, bueno, después de la masacre de Hula, Kofi Annan, que quería la paz en Siria, manda que todo el mundo espere. La OTAN se prepara para un gran movimiento bélico. Kofi Annan quiere la paz y manda un observador a Siria. Bueno, manda un grupo de 300 observadores a Siria, comandados por un coronel noruego que se llama Robert Wood. Y su conclusión es que no hay ninguna evidencia de que Bashar al-Assad sea el responsable de la masacre. Sin ningún tipo de investigación, el mundo grita eso. Vergüenza de Assad. Ante eso, el mundo quiere ayudar a esta gente. Sería un absurdo que un país construyese este conflicto por intereses económicos. Según Wikipedia,
Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de pintar colores falsos. Esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio. O sea, el primer vídeo. Eduardo Galeano. Sí. Vamos a ver un vídeo de Eduardo Galeano. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. No pasa nada. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Si el mundo, este mundo, merece ser otro mundo, la marcha por la paz, la marcha... Gracias. Y ahora enseguida vamos a ver un segundo, espera, ¿sabes? Vamos a poner el segundo vídeo ahora. Hay un vídeo suyo completo, esa es solo la parte final de preguntas. Es una periodista independiente. Ella se paga sus viajes, ella va al lugar donde suceden las cosas, ella ve lo que sucede las cosas. Un minuto, ¿sabes? Ella ve lo que sucede ahí y reporta. Entonces no hay intereses económicos por detrás. Ella tiene... y hace una explicación increíble y en 20 minutos de lo que sucede ahí. La sala está muy vacía, hay 3 o 4 periodistas escuchando. Y al final hay un turno de preguntas. Y hay un periodista que le hace una pregunta y vamos a ver su respuesta. And what the Syrian people want. How can you quantify that? Do you have any independent surveys? Could you explain what you think might be the agenda from us in the Western media, and why we should lie, why the international organizations on the ground should lie? So, international organizations on the ground. Tell me which ones are on the ground in Eastern Aleppo. Yeah, okay, I'll tell you, there are none. There are none. These organizations are relying on the Syrian Observatory for Human Rights, which is based in Coventry, UK, which is one man. They're relying on compromised groups like
the White Helmets, which let's talk about the White Helmets. The White Helmets were founded in 2013 by a British ex-military officer. They have been funded to the tune of $100 million by the US, UK, and Europe, and other states. The White Helmets purport to be neutral, yet they can be found carrying guns and standing the dead bodies of Syrian soldiers. And their video footage actually contains children that have been recycled in different reports. You can find a girl named Aya who turns up in a report in month, say, August, and she turns up in the next month in 2 different locations. So they are not credible. The SOHR is not credible. Unnamed activists are not credible. Your sources on the ground, you don't have them. As for your agenda, not your, but the agenda of some corporate media, it is the agenda of regime change. How can they maintain that the Syrian government is attacking civilians in Aleppo when every person that's coming out of these areas occupied by terrorists is saying the opposite? How do I quantify the support of the Syrian people? The elections. In 2014, the Syrian people held elections. The point being, overwhelmingly, the people support President Assad. There are people that want change in the government. We're not pretending they don't want change. Everybody wants change. But in terms of support of the government, the point is they don't see President Assad as the problem. They see the problem as terrorism. I'm basing it on their choice in their leader, and I'm basing it on my interactions with people in Syria. Todas las noticias que recibimos de Siria, todas ellas, cuando leemos en un periódico, tienen como fuente el Observatorio de Siria de los Derechos Humanos. ¿Qué es eso? Es una persona. Es una persona que está en Inglaterra. ¿Sí? Se ha tratado de hacer entrevistas con él, pero él evita. Y se ha encontrado muchísimas contradicciones de lo que informa. Todos los números de víctimas solo sabemos por él. Él es la única fuente de toda la prensa occidental sobre las víctimas en Siria. Es una persona y nadie sabe muy bien qué contactos tiene. Lo que sabe es que él sí cuenta como bajas civiles a los terroristas y él no dice absolutamente nada sobre las bajas del ejército de Bashar al-Assad. Ahora lo que vamos a ver son algunas, he tenido que cortar muchas, y solo vamos a ver las oficiales, o sea, las que son reconocidas como operaciones de bandera falsa. Estas son verdad. Si eso es lo que sabemos, lo que no sabemos es mucho más. Y hay muchas cosas que sabemos que tampoco he puesto aquí. Al final, si tenéis más curiosidad, podemos revisar otros diferentes casos. Un caso muy claro es lo que empieza la Segunda Guerra Mundial, que es quemar el Bundestag en Alemania y acusar a los comunistas. Entonces, el partido nazi quema el parlamento y pone la culpa en los comunistas, y aquí empieza la Segunda Guerra Mundial. En 1964, Estados Unidos reporta que un barco había sido atacado en Vietnam, haciendo una gran propaganda mediática, estimulando la venganza con esto, y ahí empieza la guerra de Vietnam. Se asume al final de la guerra que aquello era mentira, que aquel barco nunca había existido. La guerra del Vietnam ha tenido 1,1 millón de personas muertas, vietnamitas, sobre todo mujeres y niños. Esta foto son niños huyendo de un bombardeo de napalm. Napalm es una arma química que quema, destruye. Y todo esto vino de una mentira para experimentar armas. 2001, reunión de G8 en Génova. Se hace publicidad y propaganda de que un policía había sido esfaqueado
Hackeado, acuchillado. En castellano hoy no está muy difícil. Había sido acuchillado. El objetivo cuál era justificar la actitud de los policías. Carlo Giuliani murió en una protesta. Ok. Justo después del ataque de las Torres Gemelas, hay un caso, no sé si os acordáis, tú, ¿no, Salvador? Justo después hay unos casos de cartas con anthrax en Estados Unidos. ¿Sí? Hay 5 muertos y se le acusa a un terrorista, eso es lo que recibimos. Se le acusa a terroristas y lo conectan con Irak. El objetivo era vincular el ataque de las Torres Gemelas con ataques de armas químicas dentro del suelo de Estados Unidos para plantar terror, miedo. ¿Sabe? Ok. Esto es el mapa de lo que ha sucedido y el FBI admitió de que en verdad fue el propio gobierno de Estados Unidos que ha generado estas cargas, que ha mandado en órdenes de la Casa Blanca, para culpar a Al-Qaeda y también vincularlo con Irak. Esto es historia, esto no es suposición, esto es así. Ok, en el 2005, este señor, John Yoo, dice que debían pasar la ofensiva contra Al-Qaeda haciendo que nuestras agencias de inteligencia creen una organización terrorista falsa. Podría tener sus propios sitios web, centros de reclutamiento, campos de entrenamiento y operaciones de recaudación de fondos. Podría lanzar operaciones terroristas falsas y pedir fondos para realizar ataques terroristas reales, ayudando a sembrar la confusión en las filas de Al-Qaeda, provocando que los operativos duden de la identidad de los demás, cuestionando la validez de las comunicaciones. ¿Sabes? En 2006 nace el Estado Islámico. Él tiene un patrimonio de $100.000 millones por el petróleo. Estados Unidos, a lo largo del conflicto, lanza 5.900 bombardeos para frenar ISIS, pero no es capaz de frenar ISIS. Ahí hay una tira del periódico de Obama sobre ISIS y no hay estrategia para enfrentar a ellos, son demasiado poderosos. Según Snowden, en 2006 empieza un flujo de dinero importante junto con Arabia Saudita para promover, armar y adiestrar una serie de paramilitares para formar grupos paramilitares en la región, sobre todo de Turquía y Siria. En las elecciones, Trump acusa a Obama y Clinton de haber fundado el Estado Islámico. Una frase de Joseph Stalin: la forma más fácil de obtener el control de una población es llevar a cabo actos de terrorismo. La población reclamará la imposición de leyes restrictivas si su seguridad personal se ve amenazada. Por supuesto que la gente no quiere guerras, pero después de todo, son los líderes del país los que determinan la política. Y todo se limita siempre a una simple cuestión, de arrastrar a la gente a donde quieres, tanto si se trata de una democracia como de una dictadura fascista, un parlamento o una dictadura comunista. Con voz o sin voz. Las personas siempre pueden ser llevadas a donde se quiera, por parte de los líderes. Es fácil. Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y por poner el país en peligro. Funciona de la misma manera en cualquier país. Hermann Göring, líder nazi. Recordamos la situación de Siria.
Tenemos los chiíes, los sunníes, los laicos y los islamistas. Tenemos el gobierno de Assad luchando contra el brazo armado, que es la oposición moderada. Pero no hay dos partes, hay tres partes. Por eso el plan de paz de Kofi Annan no ha funcionado, porque nunca habrá alto el fuego de esta tercera parte, que es una parte terrorista, que no están interesados en que ninguno de los dos lados venga. Lo que quieren es destruir el país. Voy a leer un trozo del discurso de Obama sobre Siria después del ataque químico, sin ningún tipo de pruebas contra Bashar al-Assad. Y Obama es Nobel de la Paz. Sí. Es un poco largo, he tenido que cortar algunas cosas, pero os recomiendo que lo lean completo. Compatriotas, esta noche quiero hablarles sobre Siria, por qué es importante y qué camino seguiremos a partir de ahora. Durante los últimos 2 años, lo que comenzó con una serie de protestas pacíficas contra el régimen represivo de Bashar al-Assad se ha convertido en una brutal guerra civil. Más de 100.000 personas han sido asesinadas y millones han huido del país durante este tiempo. Estados Unidos ha colaborado con sus aliados para brindar apoyo humanitario, ayudar a la oposición moderada y forzar una solución política. Pero me he resistido a los llamados a una acción militar, porque no podemos resolver la guerra civil de otra nación por medio de la fuerza, particularmente luego de una década de conflicto armado en Irak y Afganistán. Sin embargo, la situación cambió profundamente el 21 de agosto, que es la fecha del ataque químico en Ghouta, cuando el gobierno de Assad mató con gases letales a más de 1.000 personas. El número de víctimas varía entre 200 y 1.700 según la fuente. Entre ellos cientos de niños. Las imágenes puestas son imágenes de la guerra de Irak también. La CNN ha utilizado para mostrar a las víctimas de este atentado con armas químicas a fotos antiguas de la guerra de Irak. Entre ellos cientos de niños. Las imágenes de esta masacre son indignantes. Hombres, mujeres y niños yacían sin vida en hileras luego de haber sido sofocados por gases tóxicos. Otros que botaban espuma por la boca, luchando por respirar. Un padre suplicándoles a sus hijos muertos que se levantaran y caminaran. En esta noche horrorosa, el mundo vio, en espantoso detalle, lo terrible que son las armas químicas. Recordando que Estados Unidos había utilizado las mismas armas químicas en Vietnam con 1 millón de muertos. Perdón. Porque la gran mayoría de la humanidad las ha prohibido, declarando su uso un crimen que lesa a la humanidad, una transgresión de las leyes que rigen la guerra. Además, sabemos que el régimen de Assad fue el responsable. Tenemos conocimiento de que en los días del 21 de agosto el personal a cargo de las armas químicas de Assad preparó para efectuar un ataque cerca de la zona que se mezcla el gas sarín, distribuyendo máscaras de gas entre sus tropas. Luego lanzaron cohetes desde el área. También hemos analizado muestras de sangre y cabello de personas en el lugar que dieron resultados positivos para el gas sarín. En teoría ellos no están ahí. Cuando los dictadores cometen atrocidades, confían en que el mundo mirará hacia otro lado, hasta que las imágenes horribles desaparezcan de la memoria. Pero estas cosas sucedieron. No se pueden negar los hechos. Ahora, la cuestión es qué están dispuestos a hacer al respecto los Estados Unidos de América y la comunidad internacional. Porque lo que les pasó a estas personas, a estos niños, no es solamente una transgresión del derecho internacional, sino que también es un peligro para nuestra seguridad. Este no es el mundo que debemos aceptar.
En primer lugar, muchos de ustedes han preguntado, ¿acaso esto no nos llevará al borde de otra guerra? Un señor me escribió diciendo que todavía nos estamos recuperando de nuestra participación en Irak. Un veterano lo expresó de manera más directa aún. Esta nación está harta de la guerra. Mi respuesta es sencilla. No voy a mandar a los soldados estadounidenses a suelo sirio. No voy a desencadenar una acción de duración indefinida como en Irak o Afganistán. No voy a generar una campaña aérea prolongada como en Libia o Kosovo. Este sería un ataque con un blanco específico. Alcanzar un objetivo claro. Impedir el uso de armas químicas y reducir las capacidades de Assad. Otras preguntas tienen que ver con el peligro de posibles represalias. Nosotros no hacemos caso omiso de las amenazas que enfrentamos, pero el régimen de Assad no tiene la capacidad de amenazar seriamente a nuestras fuerzas armadas. Porque hablamos todos los días. Ni Assad ni sus aliados tienen ningún interés en que haya una intensificación que conduzca a su muerte. Que hay una contradicción. Él dice que él va a atacar por la seguridad de su país, pero por otro lado dice que no hay ningún riesgo para su seguridad. Es cierto que algunos de los adversarios de Assad son extremistas, pero Al-Qaeda solamente se volverá más fuerte en una Siria más caótica. Si la gente ahí ve que el mundo no hace absolutamente nada para impedir que se ataque y mate con gases tóxicos a la población civil. La mayoría del pueblo sirio y la oposición siria con la que trabajamos solamente desea vivir en paz, con dignidad y libertad. Compatriotas, por casi 7 décadas, los Estados Unidos han sido el ancla de la seguridad mundial. Eso significa, más que solo firmar acuerdos internacionales, significa hacer cumplir estos acuerdos. Las cargas de liderazgo son a menudo pesadas, pero el mundo es un lugar mejor, porque las hemos enfrentado. Le pido a cada miembro del Congreso y a ustedes en sus casas esta noche que vean estos vídeos de los ataques y se pregunten, ¿en qué tipo de mundo viviremos si los Estados Unidos de América ve a un dictador que descaradamente quebranta el derecho internacional utilizando gases venenosos y decide mirar al otro lado? Estados Unidos no es el policía del mundo. Suceden cosas terribles en todo el mundo y más allá de nuestras posibilidades, corregir todos los males. Pero cuando, con un esfuerzo modesto y con mínimo riesgo, podemos evitar que los niños mueran envenenados con gases tóxicos y, por consiguiente, hacer que nuestros propios hijos estén más seguros a largo plazo, creo que debemos actuar. Eso es lo que hace diferente a los Estados Unidos. Eso es lo que nos hace excepcionales. Con humildad, pero con determinación. No perdamos de vista la verdad esencial. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Vamos a revisar algunas cifras antes del conflicto. Es una zona estratégicamente muy importante. Es el camino entre el Golfo y el Mar Mediterráneo, para no tener que pasar por el Canal de Suez. Tiene la mayor reserva de gas natural del mundo. Hay muchísimos estudios que dicen que el gas natural será el próximo petróleo. El petróleo se está agotando, ya no se encuentran en grandes reservas, y la próxima fuente no renovable es el gas natural. Siria tiene la mayor reserva de gas natural del mundo. Siria no tiene banqueros. El Banco Central de Siria servía al pueblo. Era de los únicos países que no tenía ninguna deuda con el FMI. Resultado después del conflicto: 250.000 muertos, la inmensa mayoría civil, mujeres, niños y ancianos. 840.000 heridos desde el inicio de la guerra. 3,8 millones de sirios buscan refugio en otros países. La mitad de ellos son niños.
todos estos refugiados, todos ellos, defienden a Bashar al-Assad. 7,6 millones de desplazados internos. La gran mayoría de la población vive en estado de pobreza absoluta y tienen dificultades para acceder a alimentos y a necesidades básicas. 290 lugares, considerados como patrimonio de la humanidad, han sido destruidos. Serán necesarios, según el FMI, 200.000 millones de dólares para reconstruir Siria. Os dije que iba a amargar vuestro día. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Vemos todo eso, eso es lo que sucede en nuestro mundo. Esto no es historia, esto es presente. Cuando el personaje de Platón es capaz de mirar cara a cara al sol, él se acuerda de las personas que están atadas en el fondo de la caverna, mirando las sombras y creyendo que esta es la única verdad. Por amor, él toma la decisión de volver a la caverna. Pero él no vuelve para hacer la guerra contra los amos de la caverna, que son estos señores que llevan las cosas encima de sus cabezas que generan las sombras. Él no tiene ninguna intención de luchar contra ellos. Su intención es hablar, utilizar la palabra que quizás sea el arma más peligrosa de todas. Y quiere volver para explicar a sus hermanos qué es lo que él ha visto. Necesitamos una revolución, pero una revolución invisible, una revolución del ejemplo, como decía Gandhi, que cada uno de nosotros podamos transformarnos en el cambio que queremos ver en el mundo. Necesitamos una revolución del amor, una revolución de la educación. La vida de cada uno de nosotros es el reflejo directo de nuestro mundo interior. El mundo que vivimos es el reflejo directo de la suma de nuestros mundos interiores. La revolución que propongo es una revolución invisible, es la revolución de la educación y del ejemplo. El origen del problema está en el corazón del ser humano. Solo hay una manera de cambiar, a través del ejemplo, del amor, de la educación. Y que podamos hacer un ejército de paz, que podamos hacer un ejército donde podamos matar nuestro instinto de violencia, donde las cosas no se separen, sino que se unan. Y que podamos todos juntos, desde un otro lado, utilizando no el poder del dinero, sino otro poder, construir un mundo que sea no solo nuevo, sino mejor. Muchas gracias.